métodos son los que se desarrollan para ese cálculo. Vamos a hacer hoy día excavadoras, retroexcavadoras y dragas. ¿Listo? Entonces, yo creo que, a ver, sí, un minutito más, espera. Empezamos, por favor. Bueno, primero quiero empezar felicitando a todas nuestras compañeras que son mujeres en su día, que Dios las bendiga. Siempre tienen que tomar protagonismo en un país demasiado machista como el nuestro, en el cual una mujer tiene que desarrollar como madre, como esposa y también como profesional. A veces no tienen las oportunidades lo mismo que nosotros tenemos y más bien se ven con muchos problemas de feminicidios, infanticidios a sus hijos y eso no es correcto. Por eso es muy loable que ustedes, chicas que están estudiando ingeniería, tengan todo el apoyo nuestro. Que Dios las bendiga siempre, porque ahora son jovencitas todavía, pero igual tienen que ayudar en la casa porque ya nos hemos acostumbrado desde niños. Tienes que ayudar, eres mujercita. Y se olvidan muchas veces de que todos somos iguales. Por eso quiero desearles de todo corazón muchas felicidades en ese día y transmitan a sus mamás, todos, sus abuelitas, los que son casados o tienen pareja, a sus parejas, que Dios las bendiga. La mujer es lo máximo que tiene un hogar y hay que saberlo cultivar. Que Dios las bendiga, chicas. Felicidades. ¿Bien? Bueno, ahora voy a compartir pantalla y vamos a ir a lo que les he preparado para el día de hoy. Vamos a ver producción de excavadoras, retroexcavadoras y dragas. Primero, para poder calcular la producción, ¿no?, es importante que yo conozca la ficha técnica. Si voy a tratar de obtener la producción de una máquina X o un equipo X, tengo que conocer la máquina. Entonces, la ficha técnica me da a conocer, identificar las operaciones de una máquina. Entonces, por eso yo puedo analizar en cada caso, si es posible, cómo puedo yo calcular su producción. ¿Listo? Entonces, aquí partimos nuevamente de la definición de producción y ahí vamos a entrar qué elemento de cada máquina me va a producir esa operación que realiza un trabajo como excavación, en este caso, ¿no? Y carguillo. Entonces tengo que ver cuál es el elemento de la máquina que me va a permitir hacer ese trabajo. Entonces, ahí está el kit del asunto. A ver, primeramente, dice que estos equipos tienen cucharas que se utilizan para el corte o excavación. Cucharas, estoy hablando ya de la capacidad, cucharas, corte,
excavación, carguío y carga. Las dos se pueden utilizar. Carguío sería lo más adecuado, pero también puede ser solamente carga. Y acarreo, transporte corto. Acarreo, transporte corto. Una cosa es de que todo esto lo hacen en una misma posición, ¿no? Misma posición. Esa es la gran ventaja de estos equipos, que se instalan y comienzan a girar todo. Por eso muchas veces las llaman tornamesa y empiezan a excavar con las cucharas girando 360 grados para excavar y cargar a una unidad de acarreo. Entonces, eso es muy importante. Primera cosa. Segunda parte que se lee aquí, dice el volumen de las cucharas. También puede ser el peso. Entonces, la capacidad se medirá en volumen o peso. Dos cosas. El volumen estará dado en metros cúbicos sueltos y el peso en kilogramos o toneladas, ya, o décimas de tonelada, etc. En kilogramos y metros cúbicos sueltos. Entonces, para poder realizar un trabajo de obra civil, estaremos más inclinados a evaluar con metro cúbico suelto. Si es un trabajo minero a cielo abierto o subterráneo, entraríamos en kilogramo o tonelada. Primera cosa. El volumen. El volumen puede ser a ras o puede ser colmado. ¿Ya? Todo depende del material que estén cargando. Para esto están las normas SAE, que si bien ahora ya no están totalmente vigentes, han quedado los textos de las normas y no desaparecen esos textos porque seguramente otra institución similar a SAE, que es una sociedad de ingenieros automotrices en los Estados Unidos, ha tomado la posta y sigue actualizando estos volúmenes, va certificando el tamaño de las cucharas. ¿Listo? ¿Cómo calculo la producción? ¿No? ¿Cómo voy a calcular la producción? Aquí se han desarrollado, dice, numerosos métodos. O sea, no hay uno solo. Y estos métodos con registros estadísticos, aplicando fórmulas empíricas y tablas. Fórmulas empíricas y tablas. Entonces, dice, realizando análisis teóricos de las operaciones, simulaciones teóricas y otros. Entonces, aquí se hacen análisis y simulaciones teóricas. ¿Ya? Y aquí a ver cuáles podemos ver. Aquí tenemos métodos de palas y dragas de los Estados Unidos. Este método es muy importante porque es uno de los pocos métodos que presenta tablas para muchos equipos que su asociación de palas y dragas en los Estados Unidos ha sido alimentada por todos sus socios que tenían, ya sea cargadora, ya sea retroexcavadoras, excavadoras y dragas. Durante años de años han ido acumulando información y han sacado tablas. Si bien no las han actualizado, se han quedado en una sola última y después no se han actualizado. Ahora, no se puede decir que otras instituciones no lo hacen, también los deben hacer, ¿no? En el Brasil deben hacerlo, también lo deben hacer en Chile, Perú
nuestros países vecinos, Argentina, deben hacerlo seguramente, pero no lo publican. Al no publicar, no estamos al tanto de lo que ellos han investigado. Este es un análisis, este método es netamente estadístico y de ahí han sacado tablas que nos permiten estimar estas producciones. Entonces, es clave porque es una información, si bien para los Estados Unidos, pero que sirve de referencia muy buena. El método empírico. El método empírico que tenemos que estimar un tiempo de ciclo que decimos es de, no sé, 35 segundos, puedo decir de 45 segundos, 40 segundos, 50 segundos. Voy tomando en cuenta algunos valores que la literatura da sobre estos tiempos de ciclo. ¿No? Estos tiempos de ciclo los ha detallado un poco más Komatsu, de Caterpillar y otros fabricantes. Los otros fabricantes solamente van produciendo tablas de producción para sus equipos, pero tampoco las divulgan, salvo en algunos catálogos. Las guías de fabricantes diferentes a Caterpillar y Komatsu existen, pero no están a disponibilidad de todos. Se las van guardando. En cambio, Caterpillar fue el primero que difundió todo lo que tenía. Komatsu le siguió. Y Komatsu solamente en inglés, Caterpillar en español, inglés, porque Caterpillar es una de las empresas de fabricantes de maquinaria pesada y semipesada más grandes del mundo. Y otros fabricantes han desarrollado fórmulas. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? Para método palas y dragas, tengo que conocer el método. ¿Qué tablas estoy hablando? El método empírico, para estimar el ciclo, debo conocer el layout. Por eso hemos llevado, ¿qué es un layout? Hagan su layout. En otras palabras, un layout es ver las operaciones que se realizan en el campo observando y luego transmitir todas esas observaciones al papel y ahí hacer el diagrama, el layout, con el cual todos nos vamos a dar cuenta qué está pasando, cómo se mueve. Avanza la retroexcavadora grande, la de orugas, o está en su sitio. Está horizontal en su operación, como dicen las fichas técnicas. ¿Cuántos viajes está haciendo para llenar una volqueta? ¿Qué capacidad tiene la cuchara frente a qué capacidad tiene la tolva de la unidad de acarreo? ¿No? Por eso en minería todo es grande. Unidades de acarreo grandes, que son los camiones fuera de carretera y los camiones articulados. Pero también las excavadoras, las cargadoras, tienen que ser grandes para mantener esa relación que generalmente en excavadoras está del 1 al 10, al 1 al 12 para llenar una unidad de acarreo como máximo. En cambio, en cargadoras frontales está de 1 a 4. Entonces, eso es lo que se va adquiriendo con todos estos métodos que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver ahora ya este análisis que está preparado para la materia, ¿no? El método empírico y el método de palas y dragas. Hemos hablado de dos fórmulas que las están viendo en la pantalla. A la izquierda está esta fórmula que me dice PM por FC, producción máxima, producción medio máxima, pero siempre es una producción producto de un
un dato estadístico, ¿no? Sería irresponsable que en una obra a mí me salga 30 metros cúbicos por hora y yo lo lance ya como que en ese tipo de obras es 30. No, yo diré, he obtenido en esta obra 30, en esa otra obra 40, en la otra 50, en otra 20. Entonces voy haciendo un análisis estadístico y al final digo, lo más probable es de que tenga una producción de 25 metros cúbicos por hora, por ejemplo. Entonces, esta es válida este método porque esta producción la da las palas y dragas de los Estados Unidos. ¿Listo? Aquí, en cambio, nosotros obtenemos, para poder tener el PM, tenemos estos dos valores en el método empírico, que es C, la capacidad nominal de la cuchara o la capacidad real sería. Y la capacidad real está dada por la capacidad nominal y un factor de cargabilidad que varía de acuerdo al material que carga. Puede ser desde 0,60 a 0,90. Entonces, aquí debo yo adoptar un valor par de la cuchara real, considerando la capacidad nominal que me dan los catálogos y el factor de cargabilidad que obtengo también de la literatura. Aquí hasta ahí, miren, y faltaría el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo tengo que obtener de las operaciones, como hemos visto en la clase anterior. Tenemos tiempo fijo más tiempo variable. El tiempo fijo viene por cada fabricante, dice, esos equipos sí o sí pierden esta cantidad de minutos en realizar sus operaciones. Hemos medido, ellos lo han medido, ya sea en laboratorio, ya sea en un campo, un prototipo de movimiento de las máquinas, etcétera. Antes se hacían carreteras como circuitos de Fórmula 1 para que ahí se prueben todas las máquinas que fabricaba Caterpillar, por decir. Unas pistas donde les tomaban todas las medidas y veían si había algunos defectos de fabricación. Entonces, el tiempo fijo siempre es conocido para cada máquina. Nos dan rangos, por lo menos. El tiempo variable tiene que estar ligado al layout, a las operaciones que realiza, y ahí vamos a entrar con la famosa fórmula velocidad igual espacio sobre tiempo. Quiere decir velocidad igual distancia sobre tiempo. Y de ahí despejamos el tiempo y vamos a tener distancia sobre velocidad. Entonces ahí el tiempo de ciclo cada vez voy a tener que estimarlo. Ahora, aquí si observo, ¿no? Aquí está una forma de obtener con el empírico, pero necesito C, que es fácil, está la información, pero TC lo tengo que definir. Ahora, hay estadísticas que me dicen, para excavadoras y retroexcavadoras está más o menos en 25 a 45 segundos. Es un rango que está variando, pero es bastante, ¿no? Tenemos ahí 20 segundos en un caso o en el otro de variación. Esto sería para excavadoras y retroexcavadoras. Para dragas está en 35 a 55 segundos. Quiere decir que hay mayor pérdida. Las operaciones duran más cuando se trata de dragas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí me han entendido la diferencia de ambos métodos, ¿no? Entonces, es importante que este C lo conozcamos
STC también lo estimemos en base a un layout. Así que el layout es sí o sí el que tenemos que dibujar, graficar y darle movimiento. Hagamos el cálculo de producción de cualquier equipo. ¿Listo? Eso es importante. Hasta aquí, ¿me han entendido la relación de PM y C sobre TC? Por favor, pongan sus manitos porque es clave saber que me hayan entendido. Ya, muy bien. Gracias. O sea, creo que han comprendido y eso es importante. Entonces, ya tienen una ayuda memoria en esta pantalla para poder hacer. Entonces, continuaremos. Seguiremos. ¿Qué pasa con el otro componente de ambas fórmulas? El FC, FC y FC, ¿no? Entonces, el FC es el factor de corrección. Nada en la vida práctica se presenta con producción ideal. Nada. Tendría que ser en condiciones totalmente favorables que no se da en la vida diaria. Entonces siempre hay un factor de corrección y nosotros tenemos que cuidar, hacer un buen factor de corrección, porque por decirles, una excavadora que tenga en Estados Unidos 40 metros cúbicos sueltos por hora, en Bolivia, por ahí siendo muy estrictos, nos podría llegar hasta 25, 20 metros cúbicos sueltos por hora. Imagínense la diferencia. Por eso, la aplicación de maquinaria en la altura es más cara, porque produce menos, pero a un mismo costo horario. En cambio, en el llano, en el valle, van bajando y aumentando, va bajando, digamos, ese tiempo que transcurre, va aumentando la producción. Y al tener una mayor producción, llego en el nivel del mar a límites que no han sido afectados por el factor de elevación de temperatura, salvo que existan máquinas acondicionadas para trabajar en la altura, que sería lo ideal. Caso contrario, tendríamos que ver qué pasa. Ahora, la mayoría de la minería a cielo abierto está en las montañas. Entonces, en las partes que tienen mayor altitud de un país, en Bolivia tenemos una de las minas más grandes que nos está carcomiendo, creo, todos nuestros minerales, la de San Cristóbal. Que hay una denuncia que no es las más favorables para Bolivia, pero todos callados. Como el que habla es opositor, dicen, el que dice esto, cuidado, es opositor neoliberal y no dejan siquiera razonar. No puedes pues recibir todo callado, tienes que analizar. Nosotros estamos en esa etapa y ustedes son nuestras armas, muchachos. La intelectualidad, ser éticos. Y ahí está, ser muy capaces. Entonces se van a dar cuenta fácilmente, porque problemas difíciles los resuelven ustedes. Y Bolivia tiene problemas fáciles que hacen causas, daño muy grande a Bolivia económicamente. Y al final el pobre sigue siendo pobre. Y eso es lo que no tenemos que permitir. Tenemos que pelear por esa gente que necesita. Y ahí el rol de la mujer, como lo he dicho al empezar el curso, que debemos imitar. La mujer al ser madre se preocupa más, tiene más pena de ver un acto que ocurra, que haga daño a un niño, que vaya al hambre, etcétera. Lo que nosotros como varones a veces, qué pena, así es la vida, y nos olvidamos, ¿ya? No se olviden eso siempre, ¿no? No es quererla a la mamá nomás hasta morir, sino hay que darle un reconocimiento a la mamá, a la abuelita, a la hermana, a la prima,
a la esposa, todos laburan. Yo no estaría muy bien de salud después de tantos años de diabetes, más de 20, si no fuera por mi esposa y mi hijo que han comido lo mismo que yo comí, hasta que casi me he normalizado para comer un poquito más poco, un poco de lo que ellos comen. Entonces eso tiene que ver mucho. Entrando aquí, volviendo a la materia, tengo los factores general, como hemos visto ya, y particular. Generales al sitio de la obra. Todos estos son al sitio de la obra. ¿Cuáles? Altitud, factor elevación y temperatura. Operador, si es bueno, malo, regular, excelente. No me van a tener un operador muy bueno nomás. Ojalá puedan tener un excelente. Pero aquí decimos, no, yo te puedo pagar tanto y no te voy a pagar más. Bueno, sí, esos se van afuera, se van a otros lugares, esos operadores donde les pagan bien, empresas extranjeras, etcétera. Entonces nosotros debemos pagar bien también a nuestros operadores, que son excelentes, y no improvisar, porque estás improvisando un capital. Los costos SIF que sacamos por FOB, por 1.35, ahora hemos adoptado, se vuelven SIF. Sabemos que esos costos son millonarios. Comprar camiones fuera de carretera pasan de los millones de dólares. Entonces, para darle ahí a uno que está aprendiendo o uno que chupa mucho para que se vaya a accidentar, han visto el último accidente, va a un preste y hasta el chofer toma, vuelven y se accidentan, 4 muertos. Ayer, ¿no? Lo toman a chiste, manejar mareados. A mí yo iba a un compromiso el sábado y notaba que se movía así. Estaba yendo a Mayasa a ver a unos compañeros de curso. La cosa que notaba que se movía así medio raro. Veo el retrovisor. Se estaba durmiendo hasta que por el sector de antes de subir al puente de Mayasa, ¡pum! Se ha dormido. Maestro, puta, tenía que frenar. ¿Qué pasa? Le digo, ¿estás mareado? No, es que 24. 24 horas y al propietario nadie le dice nada porque él tiene un solo chofer para ahorrar. Igual ocurre en las máquinas. Tenemos que tener al mejor operador que podamos, sino hay que capacitarlos para que cada vez que eran muy buenos pasen a excelentes. Porque no voy a tener ni siquiera un regular, ni siquiera para volquetas, que es fácil de conducir. Yo he aprendido a manejar en una volqueta, pero no siempre es así. Entonces, el factor de operador es importante. El factor de tiempo efectivo quiere decir que cuánto pierdes en una hora. No creo que María Eugenia se dio cuenta el día de JTP, que ella dijo, es factor de tiempo efectivo, ingeniero. Pero los demás veían FT. ¿Qué es eso, ingeniero? O sea, no han visto la parte que se desarrolla sobre factor de tiempo efectivo. Entonces, los de orugas pierden 10 minutos cada 60, por eso su factor es 50 sobre 60. Si es de noche, es más difícil, pierde 15, entonces es 45 sobre 60. A ver. Si es de acabado, tengo que tener más cuidado en el acabado, entonces 40 sobre 60. Pierdo 20 minutos en bajarme, ver, chequear por dónde voy a ir, etc. Y aquí hay dos factores que hemos llevado, el factor de compresibilidad y el de factor volumétrico de conversión, 100 sobre 100 más C, 100 menos C sobre 100, que me va a dar el cambio de una unidad a otra unidad en el movimiento de tierras. Entonces, esto tengo que analizar cuando son varias máquinas. Si es una sola, esto propiamente no se toma en cuenta. Pero si son varias máquinas, sí tomo en cuenta este valor. Luego, otro, factor de precipitación, ¿no? ¿Cuál es el tiempo ideal para iniciar una obra? Que no sea en época de lluvias. Que ni bien pasada la época de lluvias, empiece mi trabajo. Y trate de
voy a disminuir cuando obras grandes, pesadas, llegan y vuelvo a ocupar un periodo de lluvias posterior. En edificios no hay mucho problema porque la obra gruesa ya la hemos hecho y podemos hacer acabados en instalaciones. En cambio, en carreteras, en obras de tierra, túneles, puentes, etcétera, estamos al aire libre. Entonces, eso va a influir mucho en el factor de precipitación, que por razones de financiamiento, lo que sea, tengo que trabajar en época de lluvia. Entonces, este factor de precipitación se va a presentar. Y está en función de la cantidad de lluvia y el tiempo de paralización que ocasiona en una zona. Otro aspecto es el COVID. Ahora, ustedes dirán, pero ha bajado, gracias a Dios, con lo que los benditos los que han fabricado y han investigado vacunas, que eso nos ha dado que nosotros nos mantengamos sanos. Y si alguno ha agarrado COVID, ha sido suave si estaba vacunado. Ha agarrado hasta vacunados, ¿no? Entonces, aquí es un factor que cuando se puede presentar si una máquina está manejada por un operador, en el contacto que tienen en el descanso, en el campamento, ahí se tienen que poner las medidas. Pero, ¿qué va a pasar si ya está enfermo uno de ellos? Tenemos más o menos como precaución 10 días que no puede operar una máquina. Imagínense que sea ese operador excelente que hemos contratado. Entonces, ahí hay un factor que tenemos que ver si va a entrar en el apoyo logístico o va a entrar en el factor de operación, ¿no? Porque si ya está con achaques no debería operar, entonces tenemos que sacarlo. No hay un factor de que porque estás enfermo tiene que ser, pero puede afectar el factor de operador. Lo he puesto en excelente y ahora el que lo va a suplir es muy bueno, entonces ese factor va a entrar ahí. No voy a alterar esto. O altero el factor de operador o el tiempo efectivo también, ¿no? Y esto así se traduce. Entonces, aquí habría que ver cómo analizo este factor como el COVID. Bueno, luego vienen los factores particulares, ¿no? Factores particulares. Palas y Dragas plantea estos dos factores. Factor de eficiencia, da tablas para eso, y factor de giro, que también da tablas. Debo obtener la altura real de mi trabajo sobre la altura óptima en la que opera esa máquina según el fabricante, según estos datos estadísticos. Ese tipo de máquinas me pueden decir el catálogo que puede entrar hasta 5 metros, pero el análisis de este puede ser que la óptima que han visto con los años no es 5, es 450, por decir. Entonces, eso está tomado en una tabla que lo pongo en porcentaje y veo dónde está mi máquina. Miren, dos valores aquí. Mi máquina está a 180 grados, está a 90, está a 95, está a 75. Y ahí yo voy a cargar. Si va cambiando el ángulo de giro, debo tomar un ángulo de giro ponderado. ¿Cuál es el ponderado del medio diferente? Que toman pesos para poder hacer. Estoy cargando a 5 metros, digamos, de distancia 10 veces. Estoy a 20 metros 5 veces. Entonces ahí es diferente, no es el promedio. Entonces tengo que calcular multiplicando los pesos por las distancias y al final divido entre la distancia total y me va a salir el ponderado que vamos a hacer estos ejercicios también. Entonces, aquí ya está con todos los factores de giro, 2 hay aquí. Otro método me puede decir, hay uno más. No sé, pero el de Palas y Dragas toma 2. Hasta aquí han entendido el de Palas y Dragas, ¿cómo es? Importante es que entiendan, porque las tablas son de fácil aplicación. Es entrar por una
medición en el eje de abscisas y entramos 8 por ordenadas y ahí vamos a obtener el valor de la producción PM, que está también en tablas. ¿Listo? Los factores también hay tablas, todos son contables. Ahora, si por favor, ya, ahora retiren su manito o manténganla si es que han entendido completamente el método de palas y dragas de los Estados Unidos. Ya, a ver, voy a ver. Los que no, retiren su manito para ver por qué. Daniel Castillo, a ver, ¿cuál es tu opinión? No está Daniel Castillo. Mamani Ticona Daniel. Ah, no, Daniel, has entendido. Mamani Ticona. Oma. Jorge. Estos 4 no están. Quispe, Marco, Mallea, Carlos y Pérez Joel. No están, ¿no? A ver, Mallea, eso indíquenme por el WhatsApp, los que están sin... Lo siento mucho, pero ¿qué vamos a hacer? Listo. Yo agradecido porque se han dado, sacas el 90% que han entendido cómo se puede elaborar. Bueno, entonces ya yéndome a este otro lado, ya no voy a ver esto, lo voy a sacar, listo, ¿no? Voy a ver este otro de aquí, que es el método de 2, el método 2 que viene dada por C por FC por 60 sobre TC. Este sería el método que entramos a la derecha, que es el empírico que toca estos dos. Entonces, aquí tengo la capacidad de la cuchara. Si tomo, me dicen es de 2 metros cúbicos al gas y 220 colmada. Tengo que ver cuál. Mínimo 2 tengo que poner, pero el factor de cargabilidad puede ser. A ver, ¿cuál es mayor el factor de cargabilidad? Si estoy llevando un pedazo de plomo o estoy llevando paja. ¿Cuál es el FC más grande? ¿Quién me dice? Paja frente a un bloque de plomo. El FC, ¿cuál es el más grande? ¿Cuál puede sobrepasar el 1? Plomo, ingeniero, porque tiene mayor peso. El plomo porque tiene mayor peso desde el punto de vista de peso, ¿no ve? Pero factor de cargabilidad, ¿qué quiere decir? ¿No han visto los camiones de paja en el altiplano cuando han viajado alguna vez? Ingeniero, buen día. La paja sería el que tiene mayor FC porque es más liviano. Es más liviano, muy bien, porque sobrepasa la capacidad de la cuchara. Se la ve por encima y todavía puede seguir soportando ese peso la cuchara. Entonces, ese factor de cargabilidad es mayor, 1:1. ¿Listo? Entonces, factor de cargabilidad quiere decir cómo se carga la cuchara dependiendo del material. Cuanto más liviano y más, llamaremos, esponjoso es, seguramente el factor de cargabilidad va a pasar de 1, va a pasar de la capacidad colmada, va a pasar como la paja pasaría. Pero el plomo es pesadísimo, pero es un bloque chiquitito. Ahí el factor de cargabilidad tiene que ser menor a 1. No vas a llenar de plomo toda la cuchara. ¿Por qué? Porque no va a poder levantarse. ¿Eh? Entonces, eso es importante, ese criterio para el factor de cargabilidad. Entonces, aquí vamos a ver el factor que va a regir para al ras o colmada. Adopto yo en función de las normas SAE. Factor de corrección general es idéntico al que hemos visto aquí abajo y el factor particular, ¿no?
tendría que, si no tengo nada, podría también analizar, pero si no tengo las tablas de palas y dragas, no podría, pero como las tengo, podría tomar eso. Los mexicanos hace mucho tiempo ya han sacado que este factor promedio en la mayoría de los equipos es 50%. Ya, entonces el factor, me dicen, esta planta es de 100 toneladas por hora. ¿Cuánto produce? 50 toneladas por hora, real. Pero que tiene una capacidad instalada de 100, seguramente por el tamaño de algunos compartimentos o elementos de un proceso industrial. Entonces, 0,50 a nivel del mar. Nosotros en altura podríamos adoptar 0,40 si no conozco cómo calcular este factor particular. Si tengo estas herramientas, las calcularé por ahí. Y si sale menos de 50, revisaré qué estoy haciendo. Por ahí, el factor de elevación y temperatura, me he equivocado y es demasiado grande el que estoy tomando. ¿Listo? Entonces, miren, ya tengo los factores. Puedo adoptar. Si no conozco, los tiempos del ciclo ya los hemos anotado para excavadoras de 25 a 45 y para dragas de 35 a 55. Entonces, ya tengo estos dos valores. Ya tengo el factor de corrección. Entonces, solamente es aplicar la fórmula. Pero cuando se trata de retroexcavadoras, hay un factor de 2/3 por la forma de operar de su cuchara pegada a un brazo y una pluma. Esta es de abajo hacia arriba. Entonces, es la excavadora y de arriba para abajo es la retro y es más complicado su movimiento, aunque es más flexible. Entonces, ahí se utiliza el 2/3 que en muchos exámenes tomo y digo una retroexcavadora y le ponen, se olvidan de los 2/3 y empiezan desde el comienzo mal. Entonces, no es el que nos ha tomado el pelo, sino que quiere decir que no están analizando bien el concepto que se les enseña aquí. Listo. ¿Hasta ahí entendido? ¿Quiénes han entendido? Bueno, a ver, no retiren su mano los que han entendido el método empírico. Ya, muy bien. Bueno, Sí. creo que han entendido todos. Hay otro método también empírico que solamente va al ser. ¿Cuál puede ser? Que yo calcule o estime el cálculo para este C, ¿no? Este C. Para calcular o estimar la capacidad, esto sería, miren, estoy hablando de C, de este C. Puedo tomar las características de una máquina, de una excavadora, tendría que ser de la cuchara, ¿no? Y podría obtener del manual de Caterpillar o Komatsu su capacidad. Entonces me pueden decir, esta cuchara tiene una capacidad de 2 metros cúbicos sueltos al ras y 2,2 metros cúbicos sueltos a colmado. Puedo obtener yo de ahí. ¿Listo? Puedo obtener ese valor de C. Otro, puede ser que no me dan eso, pero yo tengo el ángulo de fricción interna del material, que lo he hecho con mecánica de suelos. Entonces, ahí yo puedo obtener también C por una fórmula que la vamos a ver también, que me va a dar, ¿no? Tomando las características de la hoja de empuje y suponiendo cómo se va cargando colmada esa hoja de empuje, por ejemplo, en un tractor. Pero en una retroexcavadora o una excavadora, todo está ligado a su
capacidad de carga. Entonces, este método, si muchos autores también lo lanzan a veces, no sería muy aplicable. Entonces, ¿cómo es sustituido por otro que dice norma SAE? Y me dice una fórmula para obtener la capacidad de cucharas. Me dice afectarle, por tanto, a la capacidad nominal y vamos a ver esas normas SAE, qué es lo que dicen. Entonces, en resumen, aquí está en la pantalla todos los métodos que se pueden aplicar, ¿ya? Que se pueden aplicar para ese equipo. Entonces, hay otros más, pero que habría que tomarlos con mucho estudio, ¿no? No todos son los que pueden tener validez, ¿ya? Bueno, ahí veremos ahora qué hacemos con otro documento. Aquí ya es un documento más elaborado. Aquí está el método de palas y dragas. Cómo obtengo factor de elevación y temperatura, que ya lo hemos visto. Factor de tiempo efectivo, cómo es de día y cómo es de noche. ¿No? Ven, equipos de acabado, 40x60, no es recomendable de noche. Y las plantas, las antiguas tienen 50% propiamente, de 30-60. Y las plantas nuevas tienden a 35/60. ¿Qué quiere decir? Una chancadora que tiene 100 toneladas por hora, seguramente va a tener alrededor de 50-60 toneladas por hora. Eso hay que saber. No podemos no afectar por eso. Factor de operador, aquí vamos lanzando algunos valores. El excelente es de 0,9 a 1. 1 es muy difícil porque el 1 tendría que ser por periodos cortos, ¿no? Por periodos cortos. Yo recuerdo, fuimos con los de industrial a una planta industrial en el Alto, con un curso, todos fuimos, y nos explicó un ingeniero industrial todo el proceso. Y nosotros veíamos las construcciones industriales que había, ¿qué pasaba? Yo observaba y todos tomaban nota y demás. Y había un obrero que trabajaba y trabajaba. Y yo le pregunto, ¿preguntas? Y yo le digo, ¿cada cuánto tiempo trabaja ese joven que está allá en el día? Ah, no, 8 horas. ¿Ya? Y allá se estaba yendo, le digo, ¿y no se cansa? No, la verdad, porque era una pose de controlar una calidad. Imaginen controlar 8 horas seguidas sin descanso, porque la fábrica no descansa. Entonces debería ser sustituido, reemplazado en un número de horas y luego volver en otro número de horas. Entonces ya no es 8 horas, ya trabaja o menos horas y más obreros. Sí. Igual puede ocurrir con un operador, un excelente, pero que labura así como ese que ha 24 y casi nos vamos hacia Mayas, hacia abajo. Entonces, miren, eso hay que tener cuidado. Factor volumétrico de conversión, ahí está. Se utiliza FB, FC, si es que nosotros vamos a trabajar en flotilla. Y factores de eficiencia particulares, aquí está, ¿no? ¿Qué tienen que ver ese factor de eficiencia con la dirección de obra y condiciones de trabajo? Ese es el FE que hemos hablado en la anterior pantalla. Entonces aquí va viendo lo que han sacado en estadística palas y dragas y me va dando. Ninguno tiene 100. El más alto es 84. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Dirección de obra excelente y condiciones de trabajo excelentes. Siempre hay un 15% que se pierde. ¿Listo? Bueno, ahora, en dirección de obras tenemos que hacer, ¿quién dirige la obra? Un profesional del área, uno que maneje cuestión de riesgos,
que tenga mucha competencia, muy capacitado, ha salido de San Andrés y experimentado, que ha trabajado mucho en eso, en ABC de carreteras, en ferrocarriles, en contratistas de mano de obra que hacen excavaciones manuales, máquinas que ha utilizado de excavación, etcétera. Y el apoyo logístico apropiado también. Y las condiciones del trabajo, cómo es el clima, cómo es la accesibilidad, todo que me va a definir este valor que ya sabemos que llega al 84% y tiene una pérdida del 16% ahí. Factor de giro que ya hemos visto con esas dos tablas, la altura que viene, el giro la altura de excavación, luego que en función de la altura de nuestro proyecto, también entra cómo gira para cargar a las unidades, etc. Aquí el factor, el método empírico, cómo voy tomando esas tablas. Ahí les adjunto cómo están. Miren, esto es bonito lo que estamos viendo. Aquí están las características de las cucharas, que algunos llaman cucharones. Para mí es cuchara, solamente es cucharón de la cargadora frontal. Y ahí voy tomando yo y voy calculando Caterpillar, estoy viendo, y aquí me van dando como la nomenclatura de los equipos, y ahí están las cucharas que nosotros podíamos encontrar. Esto lo estoy sacando del manual CAT 42. Esto. Entonces, para que ustedes lo vean también, se los he hecho este resumen. Aquí están los factores de llenado o cargabilidad. Aquí Caterpillar llama factor de llenado del cucharón. Nosotros FC, y aquí va variando. Miren, una roca mal fragmentada de 40% al 50%. Pierde 60 aquí, aquí pierde 50. 0,50, 0,40 vendrían en ese factor. ¿Ya? Y ahí hay que leer, ver, están los pesos, etcétera, de las cucharas. Aquí las alturas que pueden cortar. Y aquí están. Por eso lean, miren, norma SAE. Es una norma de Estados Unidos que da esos valores. Y ahí está. Ahí están las alturas. Selección de zapatas para excavadoras. Miren cómo nos aconsejan qué hacer. ¿Qué pasa si voy a hacer otra operación de escarificado, desgasamiento con un elemento adicional que se le coloca en vez de la cuchara? Y aquí están todas las herramientas que tienen las Caterpillar y aquí los modelos, todos los modelos, cuáles son apropiados, si hay o no hay. Y ahí están las tablas, aquí para calcular el tiempo de ciclo, según Caterpillar hace para excavadoras. No especifica si es excavadoras o retroexcavadoras. En inglés es excavator y listo, a los dos. Y aquí podemos ver cuáles son estos modelos. Y aquí vamos viendo, ¿no?, la profundidad, el tiempo total del ciclo que me puede ayudar. Aquí está 0,22 minutos. A ver cuánto me da, multipliquen por 60. 0,22 por 60. ¿Cuánto da? Creo que no es. ¿Qué? 13.2, 0.22 por 60. Ya. 13. Sí, punto 2, 13.2. 13.2. O sea, 13 segundos, ¿no? De lo que hemos hablado de 25 a 45. Así me están dando, ¿no? Miren, aquí hay otro de 0,28, casi 0,3, 18 segundos, ¿ya? Entonces, lo que estaba tomando de 25 segundos es muy conservador.
pero ese es el que también se ha adoptado para calcular el empírico. Y aquí, para calcular el tiempo de ciclo, aquí voy tomando los distintos equipos. Y aquí, cómo aumentar el máximo de la producción de una excavadora, y esto nos sirve para que nosotros vayamos así. Aquí, cómo seleccionar una excavadora de gran volumen, y aquí van dando los pasos, 1, 2, 3, 4. Como estos manuales los han preparado donde venden más esos equipos, es en la minería. Entonces, ahí vienen con mucho cuidado cómo seleccionar estos equipos. Y aquí esto sería bueno que lo copien. Vayan copiando y vayan viendo con nuestras notaciones, ver cómo estoy haciendo. Aquí vemos que en este ejemplo, aquí hay un ejemplo. Este mismo aquí lo voy a poner. Este es un ejemplo. Este es el mismo, pero en otras unidades, aunque este es diferente. Ese otro es ejemplo en unidades métricas. Eso nos interesa. Este no me interesa. Y aquí puedo ver qué es lo que estoy calculando. Desde la producción que he obtenido, ciclos que voy a obtener en la tabla, producción horaria que voy a dividir estos dos, me va a salir 5 o 6, densidad del material, y miren cómo voy calculando hasta obtener, ¿no?, un valor que yo estoy seleccionando, la excavadora. Aquí ahí están todos. Aquí está otro ejemplo. Estos ejemplos, cópienlos con colores, hagan todo. Yo les comenté, siempre les comento anécdotas de mi vida, pero ese tío que me dijo, recuerdan, que hace ejercicios de sueltos. Y con ejercicios de sueltos te vas a volver capo. No, pero si no toma eso en el examen, tú hazme caso. Y les cuento que, no ve, les conté ya esto, que me saqué 100 en cálculo 1 o 2, no me acuerdo bien. Entonces, miren, se puede. Y eso lo he aplicado en mi vida, y los ejercicios que yo hago rápidamente puedo yo asimilar. Entonces, aquí hay otro método que hay que ver cómo se hace. Y ahora aquí viene la producción. También me van dando aquí fórmulas que debo analizar yo, y traigo aquí un problema en unidades inglesas, y aquí están las tablas que plantea Caterpillar. Carga útil del cucharón, dice, aquí no tiene factores de corrección, dice ahí. Y aquí está en la capacidad del cucharón. Veré aquí qué dice la primera. Producción, ya. Producción por hora de 60 minutos, factor en la obra. Entonces aquí no está tomando el factor, hay que sacar por el factor real. Para obtener la real, dice, tiene que multiplicar por el factor de corrección. Carga útil estimada del cucharón, capacidad material del cucharón, ¿no? Hay que utilizar el factor del llenado del cucharón para afectar eso. Los números sobre fondo blanco indican producción media. Entonces, aquí todo ese sector es la producción media. Miren, todo eso. Esto, y ahí está. Esta es otra tabla diferente de palas y dragas que nos da también Caterpillar. Ahí está. Entonces podemos obtener, ¿no? Ahí están esas mismas tablas, más claritas creo que son. A ver. No, es otros cargos. ¿No? Para apertura de zanjas. Esta me está dando para en general. En zanjas, aquí da otros valores. Y aquí, ¿cómo se va calculando eso? Entonces, hay aquí en unidades métricas este ejercicio, el otro ejercicio en unidades métricas, y las otras ya no nos interesan. Hasta aquí nos interesa este y este. Entonces, ahí habría que copiar qué han hecho, cómo han hecho, comparo, etcétera, porque ustedes ya tienen el manual que les he proporcionado. ¿Ya? Ahora aquí
también hay metros cúbicos por hora de zanjas. Otro método que me están dando, Caterpillar. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo resuelve viendo estas unidades que me dan en metros cúbicos por hora y yardas cúbicas por hora. ¿Cómo calcula una producción de apertura de zanjas? ¿Cuántos factores hay? Estos abacos, miren, son útiles, pero ya los abacos han quedado en la historia. Todo se calcula por computadora. Entonces, por eso es mejor aplicar por lo menos Excel, ¿no? Pero aquí está. Esto hay que saber qué hacían. Siempre líneas rectas en los abacos. Y ahí está hasta obtener el ciclos por hora, que se puede obtener de la misma forma que hemos obtenido las dos fórmulas anteriores. Aquí está hasta J y sigue todavía hasta elegir un cucharón determinado, obteniendo la producción aquí que nosotros necesitamos saber para nuestros precios unitarios. Y aquí va dando algunos layouts. Bueno, esto es más gráfico. Si esto lo moviera así para llenar, etcétera, sería más layout. Ahorita es un gráfico. Y ahí está cómo lo podemos ver. Entonces, miren lo que les he recopilado, es importante. Ahora vemos Komatsu. Komatsu, aquí me va dando, miren, esta misma fórmula, que es C por FC por 60 entre TC. Eso no es la misma fórmula. Es la misma fórmula que hemos tomado nosotros cuando tengo capacidad y cuando tengo tiempo de ciclo. Y aquí analiza todo lo que hemos hecho nosotros, ¿no? A ver, véanlo. Está en inglés, pero es fácil de entender. Y ahí, cómo voy obteniendo los factores de conversión. FB, que está el FB, que da para distintos materiales. Eficiencia en el trabajo. Y al final obtiene una fórmula y un compendio para excavadoras hidráulicas, que es lo mismo para retro y para excavadoras. Así toman tanto Caterpillar como Komatsu. Entonces aplica esta fórmula donde dice producción horaria en metros cúbicos por hora, tiempo de ciclo en segundos. Por eso aquí tengo 60 por 60, 3.600. Eficiencia del trabajo, que nosotros hemos llamado factor de corrección. Y ahí obtenemos este valor, que producción por ciclo o capacidad de metros cúbicos, por ejemplo. Y aquí da tablas para guiar eso. Aquí está Cook, que sería la capacidad nominal por un coeficiente de carga. Aquí está. Esto, y ahí me van dando los factores K, que varían de 1, 2, si es fácil, 1, 1, 1, 2, promedio de 1, 1, 1, con cierta dificultad de 0,8, 0,9, muy difíciles de cargar, de excavar, 0,7, 0,8. O sea, siempre 20% va así. Y eso es para una backhoe, retroexcavadora. Esta otra es para una excavadora. Y ahí está, ¿no? Y ahí va obteniendo el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo lo va tomando en función de en segundos y en función de los ángulos que está girando.
para todos estos modelos. Entonces, si es el ángulo entre 45 y 60, miren, esta PC 200 está en 17 segundos. Nosotros hemos dado 25 segundos. Podríamos bajar eso a 20, ¿no? Pero esto es lo que ellos analizan para sus equipos, porque si tienen menores tiempos de ciclo, como está en el denominador, va a salir mayores producciones. ¿Listo? Ahora, para un ciclo estándar, para una cargadora, aquí está la retroexcavadora. Aquí está la excavadora. La excavadora ha subido a 31 segundos, desde 16 a 31 segundos. Entonces, nomás no está mal que sea 25, un promedio, ¿no? Pero si ya tengo un equipo aquí, puedo calcular con el equipo, calcular con mi método empírico y tomar la decisión. ¿Cuál es? Porque los dos métodos son válidos para calcular. ¿Listo? ¿Ok? Y aquí también me da un factor de conversión como era la altura real sobre la altura óptima. ¿Sí? Y ahí están los porcentajes que me van a determinar las condiciones de carga. Fácil 0,7 hasta difícil 1,8. Y nuevamente la eficiencia que varía como ya hemos visto, pero ellos, a ver, dividan 50 entre 60, ¿cuánto les da? 50 entre 60. 0.83. 0,83. ¿Es ese valor digitado o no? Sin GS valores. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando aquí según lo que hemos aprendido en clases? Del F. D. ¿Listo? Bueno, pero eso es lo que toma Caterpillar. No se olviden que no actualizan estos equipos. Y aquí aplicaciones en minas, pero aquí es más para la caseo, ¿no? Entonces esto no es muy similar a lo que hemos visto aquí, pero para tiempo de ciclo de emprendimientos mineros o grandes movimientos de tierra. ¿Listo? Entonces aquí están, miren cómo aplican a minas y me van dando las condiciones de trabajo para retroexcavadoras, para excavadoras, y aquí podría yo utilizar también, dan los mismos valores de eficiencia que hemos visto, los factores también K, ¿no? Pero lo aplican un poco más. Entonces ahí está lo que utilizan. No se olviden para retroexcavadoras los 2/3 en ambos métodos. Y ahí está analizado ese otro equipo. ¿Qué les parece? ¿Es interesante o no? Ahora, Una sí, consulta, adelante. ese factor de 2/3 se aplica tanto para lo que es para el método de palas y dragas y también para el empírico, ¿verdad, dije? Sí, sí, sí. Está Eso bien. es lo que recomendamos, ¿no? Pero puede haber que un palas y dragas que hayan tomado en su análisis estadístico que no conozco, lo he buscado, no conozco, ¿no? Y puede ser que hayan metido 1 kilo de excavadoras y retroexcavadoras, ¿no? Como llaman lo mismo ellos, solamente aquí Komatsu ya dice cargado por delante, cargado por atrás, y eso dice retro y excavador. Entonces, ante la duda, si no tienes vos datos más precisos, conviene que hagas esa situación. ¿Ya? Está bien, dije. Bueno, ¿qué apellidas, perdón? Poma Luis, dije. Ya, es el único que ha participado, parece, los demás no se han registrado. Bueno, vamos bien. Aquí hay ejercicios que se han preparado, 8 hojitas de ejercicios, donde aquí dice, a ver, ayúdeme con Dori y Marco.
Debe estar viendo la novela con Dorimar. Jiménez Bael. Sí, ingeniero. Ya, a ver, Bien. léemelo, por favor. Ya, determinar la producción promedio de una excavadora normal de 2.30 metros cúbicos sueltos de capacidad de la cuchara, montada sobre orugas si debe mover arcilla saturada con una profundidad de corte de 4.45 metros. Para el carguío de las unidades de transporte, las excavadoras giró los siguientes ángulos y realizó los viajes que se detallan a continuación. 20 viajes a 110 grados, 30 viajes a 160 grados, 10 viajes a 185 grados. Las condiciones de trabajo son regulares y la dirección de obra excelente. El operador de la excavadora es bueno y la altura del sitio de trabajo es de 2.420 metros sobre el nivel del mar y la máquina empieza a perder potencia a partir de los 800 metros sobre el nivel del mar. Ya, muchas gracias, Bael. Aquí está cómo podemos resolver. Miren aquí al intento he puesto distintos viajes haciendo giros diferentes. Aquí estoy sacando el ponderado. El ponderado me ha salido este valor. 147.50. ¿Cómo se hace? 20 a 110. 30 a 160. 10 a 185. Multiplico estos dos, 20 por 110 números de viajes por alfa, 3.200, 4.800, sumo esto, divido y me sale el ponderado 147.5. Eso pueden hacer en cualquier caso. ¿Listo? Entonces ya ponderado está calculado. Luego tengo la capacidad a 230 metros cúbicos sueltos. La altura efectiva o real de trabajo 445. Altitud del sitio 2420. Pierde potencia a los 800. Condiciones de trabajo, ¿no?, regulares, o sea que no está muy bien apoyado. Y la dirección de obra, hemos conseguido un buen ingeniero con experiencia, todo lo que va a realizar. Y el operador es nomás bueno porque no había otro. Y el material, arcilla saturada. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Hago el layout y aquí estoy haciendo el layout de lo que está excavando mi máquina, que es una excavadora normal. Podría hacer esto al revés, ¿no? Así debería ser. Esto no está bien. Ya, estoy tomando un cuaderno que han hecho uno de ustedes. Entonces, esto es al revés. Así debería ser. Y aquí está cómo se ha distribuido para poder calcular, cargar estas 20 viajes, 30 viajes y 10 viajes, que está en función de esto. ¿Listo? Ahí está. Entonces, como esa excavadora es esta fórmula, tengo yo, voy a la tabla de palas y dragas, PM 206, saco aquí los factores de corrección. Como es una sola máquina, no va, y estos sí van, FET, FO, FT. Estos dos hay que ver en tablas de acuerdo a los valores que he obtenido. Entonces, FT, ya estoy tomando altitud del sitio menos 800, que es lo que me han dicho, entre 10.000, 1,084. Operador bueno, 0,80. Factor de tiempo efectivo, porque es orugas, 10 del día, 50 sobre 60. FT, he obtenido FE regular y excelente, he obtenido de la tabla E3, 0,72. FG, tengo 445 y la altura óptima había obtenido de la E2, obtengo aquí que es 105, frente al ponderado que he obtenido 147, obtengo ese valor de FG. Ya tengo los valores este y este otro. Entonces ya puedo obtener el factor de corrección que multiplico todos los factores que he obtenido aquí, 0,84 por 0,80
por 50, por 60, por 0,72, por 0,79 y me da 0,32. Como es menor a 50, recomendamos revisar. A ver, revisaré. ¿Esto está bien? No había sido 800. Esto que me han dado no se cumple. Había sido 300, etc. Entonces cambio aquí. Si no, mantengo, digo, sí, está bien. ¿Ya? Y ahí saco la producción. 206 que he sacado de la tabla. Y multiplico por el factor y me sale este factor, esta producción de 65.92 que yo puedo usar ya en el precio unitario. ¿Qué tal? ¿Fácil? A ver, ahora una draga. Para palas y dragas, dice el método. Nosotros tenemos para excavadoras, retroexcavadoras y dragas, solamente que son otras tablas y se aplica lo mismo. Lo mismo aplicamos aquí. ¿Ya? Lo mismo porque aquí me dan, estos son los datos. Aquí está el layout que yo dibujo y voy a aplicar esta fórmula, obtengo ese valor en tablas, lo mismo, voy analizando aquí con los factores y al final obtengo este valor que he sacado. Pero las tablas son para dragas. Estas tablas para dragas. Excavadora de mordaza. Les estoy dando tablas que también pueden obtener para excavadoras de mordaza, que son de ese estilo. Ese es su layout. Aquí el PM obtenido aquí para la ciudad de La Paz, el FT, el FO, el FT, y aquí voy de la tabla E7 que también se les da. Se obtiene que es 0,96 el factor y ahí un factor de corrección que he interpolado y me ha salido 0,96, factor de llenado 0,95 y ya obtengo otra vuelta hasta obtener un factor de 53,82. Zanjadora. La zanjadora que también se les da es de este otro tipo, que está excavando. Aquí está, esta sería la fórmula que me dan, que está en función parecida a esa otra. Y ahí voy obteniendo la velocidad para aquí, la PM para aquí y PM al final multiplicando saco este valor y este también. Entonces, este es el factor que yo voy a calcular con estas dos y ahí me da, adopto FC, no conozco cuánto he obtenido, 0,50 si es a nivel del mar o en zonas bajas. Podía haber puesto 0,40 si es en el lago Titicaca. Entonces ahí están los 12 metros cúbicos que yo voy a calcular. Aquí, una excavadora normal. Otro ejercicio. ¿Ya? Utilizo lo mismo y voy obteniendo los valores. 6. Una excavadora normal también. ¿En cuántos días? Por ejemplo, se desea excavar un volumen de 10,000 metros cúbicos banco con una excavadora normal anterior, la que he obtenido ese valor. Y dice, Pere, no, ese otro había tomado. Ese tomado. Y se debe estimar en cuántos días de 10 horas de trabajo podemos concluir la excavación. Entonces yo tengo aquí esta producción, he obtenido de aquí aplicando T al revés, volumen sobre PR, y aquí aplico esto y obtengo esto. ¿Sí? Entendido, si obtengo este otro valor, establecido con este. Si obtengo con este otro valor, aquí me va a salir 9 días. Entonces, ese es más o menos el ejercicio que se da. Miren cuán cantidad de ejercicios hay. Si el costo por día de una excavadora es de $260, calcular el costo de excavación de 10,000. Entonces, ¿no ve? Aquí, costo en 12 días. En los ejercicios anteriores hemos sacado 3,120. Ya aquí, digamos, estoy adoptando ese valor. Y si mejoramos
el factor de operador, como lo vimos anteriormente en el costo, demuestra que la excavación será 9 días con un nuevo factor. Entonces, miren, voy a hacerlo más barato, lo que significa un ahorro del 25% de solamente haber tomado un mejor operador. Un mejor operador. ¿Ya? Estos son los ejercicios que los tienen que pasar. Para concluir, les estoy adjuntando, ¿no? Primero, aquí está el Komatsu, que ya lo tienen y pueden completar al final, ¿no? En la 14 está la producción para todos los equipos que les he dado en el compendio. Otro, aquí hay otro, un manual de operación de una excavadora hidráulica, la PC200, que es la más utilizada por Komatsu. Y ahí podemos ver qué información yo tengo de Komatsu, de esa máquina. Y verán que me van dando bastante, veré si me da algo de producción. Operación 3.2. A ver, veremos. Vamos buscando mantenimiento. Miren, un catálogo. Aquí me va a dar hasta para hacer el plan de mantenimiento preventivo. Ahí están todas las horas que debo hacer. Bueno, solamente me da eso. A ver, veremos, pero aquí vamos a ver eso. A ver, proceso de mantenimiento, acciones, seguridad, precauciones, partes, rendimiento, veremos por qué ellos llaman así, a ver si es aquí. Rodajes, operación segura, operaciones recomendadas. Bueno, hay que ver qué información me está dando para que ustedes lo puedan encontrar. Por ahí puede darme algún catálogo, alguna pauta de operación. Aquí, por ejemplo, me dan de algunos accesorios sobre ganchos, etcétera, las partes de la máquina, etcétera. Esto vamos viendo. Esto es la ficha técnica, que el texto que les he dado, que puedan, son 46 hojas y ahí tienen que revisar. Ahí estarían las excavadoras, como hay, etcétera, que ustedes ya la conocen. Otro, John Dee, presenta ese manual. También habría que ver si tiene algunas recomendaciones de cálculo de producción. Estamos viendo. Miren cómo especifican todo. Aquí sirve para los costos horarios. Ahí está. Aquí nos están dando ya las características, alturas que pueden ser, ángulos de giro y qué capacidades tienen en cada uno de los ángulos de giro, capacidad de levantamiento de la cuchara, otras especificaciones. Hasta ahí nomás llegan, creo. A ver, veremos. En la 315. No, me están dando de varias de tu excavadora sus características. ¿Ya? Y equipos adicionales que pueden darnos John Deere. Eso confiere siempre. El manual de Caterpillar, como ya lo conocen, es importante. Estas ya hemos visto en las clases. Otro, y al final aquí viene un manual de operación
y mantenimiento de otra excavadora que igualmente habría que revisar. ¿Listo? Bueno, esa es más o menos la situación para poder realizar el estudio de esas máquinas. Ya, bueno. A ver, retiren sus manitos todos, por favor. Retiren todos. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que tengan sobre la clase de hoy? Sobre la dificultad que hay. Iván Blanco, ¿estás? Presente, ingeniero. Ya, tu mano se retira entonces. Milán Lucana, Richard Catari, Daniel Castillo, retiren sus manos y no les voy a poner falta. Rodrigo Burgoa. Rodrigo Burgoa, no estás, ¿no? Es como si en una clase presencial meten su cabeza y se va, ¿no? Ya. Ok, vamos a ver. Pongan sus manitos todos ahora. Voy a sacar la lista de hoy. Mañana son las elecciones, ¿no? Sí, ingeniero. Inge. Ya. Bueno, que Dios nos ilumine para elegir a los mejores. ¿Listo? Cada uno es libre de votar por el que desea, entonces yo no quiero influir con ninguno de ustedes. Siempre hay que ver el recorrido de cada uno de ellos y cuál ha sido su actividad, si ha sido buena, mala, regular, etcétera. O los nuevos, si se les da alguna oportunidad, pero hagan un análisis. Ya basta de que votemos así, sin pensar, sin analizar. Ahí han visto lo que nos hemos gastado con un gobierno de los que tenemos, todos por tener alguna esperanza de que se vayan esos corruptos neoliberales anteriores, pero el mal resultó peor, ¿no?, que la enfermedad. El remedio. Así que piénsenlo bien, que Dios los ilumine y que mañana elijamos un buen decano. ¿Listo? Un saludo a todos y que Dios los bendiga. Felicidades nuevamente a todas las mujeres. Chao, chao. Inge, ¿Sí? una consulta, ¿el examen se va a mantener para este viernes? ¿Por qué no sería? Por semana de ingeniería, ¿Se ingeniero. olvidó? Creo que hay algo, pero como ya hemos suspendido este viernes, bueno, ya el examen entonces se postergaría, porque es por semana de ingeniería. ¿Para cuándo? Eso preguntarle, ingeniero. Pero a ver, pregunto pues ahora a todos. Tendría que ser, el viernes es 14, ¿no? Tendría que ser para el 21 de octubre. Está bien, ingeniero. Yo estoy de acuerdo. Sí, No sí, sé está qué bien. Por Ya, favor, a ver, Inge. ya pongan su manito, ya todos los que pongan su mano están de acuerdo con el 21. ¿Sí? Inge, será virtual, ¿no ve? No, presenciales. ¿Por qué? Entonces,
¿Hay algún problemita? No, preguntaba. Tienen que pensar, María Eugenia, que deben llevar laptops, ¿no? Y el examen tendría que ser mucho más temprano a la hora normal, para que no estén yendo de noche con sus laptops. Es más por seguridad de ustedes que quiero. Podría el examen ser a horas 17. ¿Qué opinan? Hay ¿Está bien clases horas de 17? Inge, A ver, hay ¿qué clases de problemas hay? hay clases de JTP de hormigón Pero, con el ingeniero Chambi. ya. Bueno, entonces, ¿a qué hora podrían? No, el problema es de que a las 18 siempre es tarde, van a acabar 19, 20, 20:30, así van a acabar el examen. Entonces, volverse a las 20:30 con su mochila, cargados de laptops, da temor siempre, ¿no? En una ciudad insegura como la que estamos viviendo. Bueno, pues adelanten esa JTP, a ver qué dice el ingeniero Chambi. ¿O no están de acuerdo? A ver, manifiéstense pues. En la mañana no podemos dar. ¿Qué día? Pero es que el viernes en la mañana luego tienen clases, ¿no? O no sé, ¿qué dice? Está bien en la noche, ingeniero. En la noche está bien, ingeniero. Está bien en la noche. Ingeniero, está bien en la noche. Pero por eso yo quería 17 o 17:30, ganen media hora. Para irse más temprano, nada más. Está bien, 17 horas, ingeniero, me parece bien. Ya, la mayoría 17, traten de hablar tolerancia al ingeniero Chambi, etcétera. Pues, ¿ya?